Buenos días, tardes a todas, todos, todes. Estamos muy contentas de dar inicio a esta mesa con un poquito de retraso, pero bueno, valió la pena todo el tiempo que hemos agotado en las discusiones y en el compartir experiencias y aprendizajes en este recorrido en la antropología del derecho y la antropología jurídica. Y bueno, esta mesa se llama Seguridad, Violencia y Legalidades y vamos a presentar trabajos muy interesantes. A mí la verdad es que esta mesa me emociona mucho porque la mayoría de las colegas y el colega son parte del grupo de trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos, AJUVIT, del FLAT, ¿no? Eh, Moni no, pero está súper invitada a ser parte. Y bueno, me emociona mucho por eso, porque aunque no fue un esfuerzo totalmente colectivo, sí hemos estado trabajando y encontrándonos pues para unir fuerzas, para articularnos, y para pues ver de qué manera podemos justo eso, ¿no? Trabajar un poco de manera más colectiva, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con la presentación de las compañeras Mónica Carrasco y Perla Fragoso, perdón. Voy a leer las semblanzas. Una disculpa por... Ah, sí, perdón, no. Empieza la compañera Claudia, es que cambiamos el orden, perdón. Bueno, va a comenzar la compañera Claudia Alarcón Zaragoza. Ella es investigadora asociada C de tiempo completo del CIEG UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa, maestra en Filosofía de la Ciencia y licenciada en Lenguas y Literaturas Modernas Inglesas, ambas por la UNAM. Ha diseñado e instrumentado programas de prevención del delito y la violencia, así como modelos de tratamiento no privativos de la libertad y problemas de ejecución en internamiento en materia de género y justicia restaurativa. Además, es integrante de la red de estudios de espacios carcelarios del Colegio de Michoacán, así como del Grupo de Trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos, AJUVIT, y del Observatorio Latinoamericano de Justicias para Adolescentes, el OLAJUSPA, ambos del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Y bueno, la ponencia que nos va a presentar el día de hoy se intitula Fenomenología de la violencia, el conflicto y el daño en adolescentes privados de la libertad. Te escuchamos, Clau. Aquí, ahí está. Hola, hola, ahí está. Gracias, Lau, gracias a quienes organizan este encuentro y por supuesto, gracias por el espacio y por su presencia. En realidad, yo lo que les voy a compartir es parte de, digamos, lo que en este momento estoy desarrollando dentro del Sistema Penal de Justicia para Adolescentes, directamente dentro del Centro de Mujeres Adolescentes. Tengo muchos años trabajando de manera cercana, de manera independiente, con adolescentes privados de libertad, principalmente con varones. Como todos sabemos, la mayoría de la población privada de libertad son hombres, por lo tanto, generalmente hay una tendencia a descuidar o a ignorar a la población femenina, ¿no? En el caso de adolescentes es todavía más dramático en el sentido de que hay una adolescente por promedio cada 10 varones, y eso, aún así, el sistema se ha reducido muchísimo con los cambios de leyes en población. Pero esto significa que los muy pocos recursos que tiene el sistema para operar con todos los ejes de la reinserción, ¿no? Los 5 ejes de la reinserción: educación, cultura, salud, trabajo y capacitación para el empleo, se reduce básicamente a atender a población varonil, que además está vinculado con algo que les voy a compartir, que es justamente la perspectiva de género que se tiene sobre algo de lo que hablaba el doctor hace unos minutos, sobre cómo se percibe el género desde el mismo sistema, ¿no? No sé si pudieran poner mi presentación, por favor. Bueno, mientras hacen favor de poner la presentación para... Ahí está. Eh, yo, como vieron en mis antecedentes académicos, tengo una formación pues bastante diversa, muy multi-interdisciplinaria.
Y desde ese enfoque me he acercado a trabajar con el sistema y con los adolescentes y las adolescentes. Y en este caso, la estrategia y la metodología con la que yo he venido trabajando durante todos estos años ha sido una aproximación de tipo fenomenológico. Sabemos que hay como muchas formas de entender las estrategias fenomenológicas, pero particularmente a mí lo que me interesa es acercarme a la experiencia directa, lo que llamaríamos la experiencia vivida de las y los adolescentes mientras están purgando, bueno, mientras están cumpliendo con su medida, ¿no? Pues, dentro de los centros. Sin embargo, para mí hay dos aproximaciones particularmente con las que siempre me ha gustado trabajar. Una es este acercamiento donde me gusta hacer este ejercicio de investigación, de observación, de conocer de manera muy cercana cómo funciona la cotidianidad del sistema. Y por otro lado, algo que no me gusta, a mí en lo personal nunca me ha gustado la noción de ser activista, pero para que entiendan más o menos a qué me refiero, mucha gente diría que parte de lo que hago entra dentro de esta categoría. A mí me parece que no se cumple en un sentido estricto porque en realidad el trabajo que hago con la población adolescente es un trabajo de acompañamiento y de reconocimiento de la subjetividad dentro de el caso concreto que ellos están experimentando a partir de un delito particular, ¿no? Ahora, ya desde el enfoque, además que, bueno, debo decir que desde mi perspectiva, la academia siempre tendría que tener este ejercicio, ¿no? De intervenciones directas con fenómenos sociales, pero bueno, esa es una opinión muy personal. La que sigue, por favor. Gracias. Yo le cambio con este, ¿verdad? Perdón, ya entendí. Bueno, ¿qué estoy entendiendo por aproximación fenomenológica? Entiendo tres cosas. Uno es el estudio del mundo, estudiar el mundo a través de la conciencia, o sea, es decir, hay un reconocimiento de conciencia en los adolescentes y las adolescentes. Una búsqueda de relato de la experiencia subjetiva y la búsqueda de comprender objetivamente el mundo a través del descubrimiento de estructuras lógicas universales en la experiencia subjetiva humana, lo cual hace una cosa particularmente compleja porque claramente, como ya hemos dicho y como todos quienes estamos cerca del sistema de justicia y cerca del sistema penitenciario sabemos, cada caso pues tiene particularidades muy específicas, ¿no? Yo con lo que trabajo en este caso son con tres variables comunes. Una es el conflicto, otra es la violencia y otra es el daño. No me voy a meter a desarrollar y a explicar, por supuesto, desde qué enfoque teórico estoy considerando cada una de estas categorías. Sin embargo, son categorías que yo he venido recuperando como prioritarias en el entendimiento de la relación que tienen las y los adolescentes con el delito cometido. Algo que es muy particular en el caso de adolescentes es que prácticamente eh, casi el 100% de los adolescentes o las adolescentes que están privadas de libertad son responsables del delito que cometieron, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en el caso de adultos que tenemos muchísimo delito fabricado, en el caso de las adolescentes y los adolescentes sí hay una responsabilidad. Y en el peor de los casos, los detienen por un delito que no cometieron, pero ya estando adentro dicen, bueno, sí merezco estar aquí porque antes a este no lo maté yo, pero ya había matado a otros dos, ¿no? Entonces, siempre está como presente este reconocimiento por parte de ellos, que es el lugar en el que tienen que estar. El conflicto como primera variable común, pues lo uso o lo pienso o lo trabajo desde esta distinción, ¿no? De los trabajos de teoría del conflicto, concretamente reconociendo la diferencia entre un conflicto interno y personal, ¿no? Que se presenta en una condición de dilema y el conflicto interpersonal como una condición de disputa. En el caso de los adolescentes y las adolescentes tienen pues algunas condiciones híbridas, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, voy a mostrar en qué casos no es tan claro identificar si solamente estamos hablando de un dilema que están viviendo ellas o si entra ya la categoría o la condición de disputa. Eh,
La segunda variable es la violencia. Aquí utilizo la tipología de Galtung porque es la que me ha permitido a partir de recuperar muchísimos testimonios de adolescentes, literalmente cientos de testimonios de adolescentes que han cometido homicidio, es particularmente con la población con la que yo me he centrado. Esta tipología es la que me ha permitido hacer ese tránsito y ese reconocimiento de las limitaciones y las omisiones del Estado frente a los adolescentes y frente a las adolescentes antes de llegar al sistema. No solamente el reconocimiento de que ellos ya son victimarios cuando están en el sistema, sino cómo se construyeron a partir de una condición de víctima para llegar al sistema convirtiéndose en victimarios, ¿no? Este tránsito de estas dos categorías, que por cierto considero que son muy problemáticas para poder entender de manera mucho más profunda a veces el problema con los adolescentes, ¿no? Y la última, ay, el daño como tercera variable común, no alcanzo yo a ver muy bien, pero eh, no sé si se alcanza, si se alcanza a ver. Bueno, esto, ay, gracias. Esto es un esquema con el que tiene, de alguna forma, está sintetizando todos los problemas que he recuperado, todos los conflictos que he recuperado de los y las adolescentes y cómo cada uno de estos conflictos que están vinculados con acciones y con actos de violencia, ya sea estructural, social o violencia directa, están convirtiéndose en un daño, ¿no? A mí me parece importante hacer este desplazamiento de análisis del delito para llevarlo a análisis del daño, justamente porque siento que cuando hablamos de delito, estamos presuponiendo que esa persona finalmente, y sin importar lo que haya pasado, tiene que ser castigada, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo reconozco cuatro tipos de daños concretamente, gracias, que son los que he recuperado a partir de estos testimonios, donde está el daño corporal y estoy considerando mental, físico, afectivo, ¿no? No solamente de las agresiones físicas, el daño patrimonial. Y esto, por ejemplo, es muy interesante porque, por ejemplo, muchos de los adolescentes que están en prisión, suelen tener algún miembro de la familia en el sistema, ¿no? El papá, la mamá, el hermano mayor, el tío, el abuelito, gente de la que ellos dependen, pues económicamente, para cuidados, etcétera. Y cómo allí, por ejemplo, se convierte el hecho de que los padres estén dentro del sistema, para él se convierte en un daño patrimonial, ¿no? Y creo que a veces cuando hablamos de daños patrimoniales en adolescentes, pareciera que es un asunto menor, cuando en realidad estos daños patrimoniales son el origen de muchos de los conflictos que tienen ellos que enfrentar, eh, y que de alguna u otra forma los vincula con el delito. Luego vendría el daño moral, ¿no? Que prácticamente puede estar vinculado ya sea con cuestiones de hacinamiento familiar, ¿no? El tema de el acoso familiar, el incesto y muchos de estos factores que están presentes de manera permanente, la explotación sexual por parte de padre, de madre, con los hijos, con los hermanos, con los nietos, etcétera. Y el daño político y social, que el mismo, uno de los más importantes es el daño político y social que les genera la privación de libertad, ¿no? Ay, bueno, eh, ¿cómo estoy entendiendo el género en esta relación con la población adolescente? Bueno, lo que hago es reconocer que hay patrones performativos y morales asociados a roles y mandatos masculinos y femeninos, ¿no? Partiendo de la estructura binaria o binarista, respectivamente, que cobran sentido en la experiencia vivida de cada adolescente con el conflicto, la violencia y el daño, y que dan cuenta de las desigualdades estructurales y socioculturales que les afectan. Y por ejemplo, cuando hablamos de interseccionalidad, hay algunos factores que están permanentemente ya como asumidos como parte de los problemas, ¿no? El tema de la clase social, el género, la racialidad, etcétera. Pero en el caso de los adolescentes, en mi experiencia, estas son las categorías que tienen mucho mayor repercusión
en el estudio o en el reconocimiento de la conducta, ¿no? El sistema lo llama conducta, es lo que se atiende, y que creo que pocas veces están, pues digamos, se toman en cuenta cómo influyen y lo que es peor, no necesariamente están vinculadas con los 5 ejes de reinserción social, ¿no? O sea, están vinculadas en el formato, en la ley, en los protocolos y demás, pero no, no en contenido a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, aquí no están marcadas de manera equitativa, no está, pero lo que me interesa es como poner sobre la mesa que estas son las categorías que acaban teniendo un carácter que influyen, ¿no? De manera fundamental en la constitución de la vida adolescente durante el paso por el sistema. Ah, con razón, tampoco. Ahí está. Bueno, esto es un caso, esto es resultado de uno de los muchísimos ejercicios que trabajo con ellos. Lo que hago es que les pido que hagan una división en una hoja, ¿no? Del lado izquierdo es el presente, del lado derecho tiene un futuro de a 10 años. Y entonces lo que yo les pido es que en el lado del presente pongan escriban lo que ellos opinan de sí mismos, ¿no? O de sí mismas. Y entonces ellos empiezan a escribir, ninguno ve lo que escribe el compañero o la compañera, y entonces ellos empiezan a escribir y después, ya una vez que tienen esa columna, hacen su ejercicio de escribir cómo se ven a sí mismas y a sí mismos en 10 años. Y entonces empiezan a escribir como cuáles son la idea que podrían tener de sí mismos en 10 años. A las mujeres les cuesta muchísimo trabajo llenar la segunda columna. Hay, prácticamente necesitan 3 veces el tiempo que lo hace un varón, ¿no? Por ejemplo, estos son algunos de los testimonios o de los textos que han venido ellos escribiendo. No son todos, solamente seleccioné algunos que se presentan de manera constante y dicen, no, soy muy bueno con las armas. Eso es algo que muchos de ellos asumen como que es una cualidad, ¿no? Es una virtud casi para poder tener una buena vida laboral, como lo llaman ellos. Todos me respetan porque me rifo con la banda. Trato bien a mi novia, consumo drogas solo para divertirme y trato bien a mi mamá, ¿no? Este es como siempre un factor constante de decir, no soy mala persona porque soy bueno con mi mamá. Y en el caso de las mujeres, lo que suelen decir es, soy enojona, soy impulsiva, soy impaciente, soy leal, soy explosiva, no puedo controlarme. Y aunque tengan problemas de consumo, ninguna de ellas reconoce que consumen algún tipo de sustancia. Eh, una vez que resulta este ejercicio de hacer esta relación entre el presente y el futuro, em, ellos empiezan a hablar, ¿no? Ya de cómo la percepción que tienen sobre sí mismos, tienen una relación, cómo los relaciona y los vincula con el delito que cometieron. Y entonces, fíjense qué interesante lo que dicen los varones. Los varones dicen, no sé por qué lo hice. Tuve malas compañías, ¿no? Siempre hay un tercero que tuvo una influencia en mí. Mi mamá se iba a trabajar y nunca estaba. Mi papá nos abandonó. Mi abuelita está enferma y no se nos puede cuidar, aunque está en la casa. Y en el caso de las mujeres, inevitablemente es asumir que toda la responsabilidad es de ellas, ¿no? Yo tomé la decisión, fue mi idea secuestrar a la persona, que eso también es interesante. El tipo de delitos en mujeres adolescentes está volviéndose cada vez más grave, ¿no? La mayoría ahora, por ejemplo, están vinculadas por homicidio o por secuestro. Fue mi idea secuestrar a la persona como autoras materiales, ¿no? Yo sabía lo que hacía, sabía que me podía pasar esto, pero hasta que no te pasa, no aprendes. Solo es mi responsabilidad lo que pasó. Mi familia no quería que yo estudiara, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente cada una de estas declaraciones amerita muchísima, muchísima reflexión, muchísimo análisis que no voy a hacer aquí. Y bueno, ¿eh? Ah, y bueno, pues aquí
un poco nada más lo que quiero ilustrar, ¿no? Es cómo esta balanza entre de los roles y los mandatos de género cuando llegan al sistema se empieza a desnivelar de una manera tajante con la experiencia de las mujeres. En este caso solamente aparecen allí lo que serían los roles, los mandatos morales, como decían hace rato, efectivamente, ¿no? Prevalece la idea de que las mujeres son puras, las mujeres tienen la obligación de criar buenos ciudadanos, las mujeres tienen la obligación de ser el eje rector moral de la familia, etcétera. Y en el caso de y el caso de la responsabilidad individual, pues claramente en el caso de las mujeres es mucho más fuerte, no solamente porque el sistema está pensado para responsabilizar individualmente a los adolescentes y las adolescentes, sino por el reconocimiento o autorreconocimiento que hacen como yo lo hice, solo fue mi culpa. Y la cosa es que ellas le dicen esto a las juezas y a los jueces, ¿no? O sea, ellas cuando están en su audiencia dicen, no, yo soy la única responsable. Y eso claramente tiene un impacto en la sentencia o en la medida que reciben las mujeres, a diferencia de los varones, ¿no? Es más común encontrar la pena máxima en México, son 5 años para adolescentes. Es más común encontrar sentencias de arriba de 4 años con población de mujeres que con población de varones, ¿no? Y bueno, pues con esto básicamente, creo que sí es la última, sí, concluiría. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Claudia, perdón, por andarte ahí ninguneando. Antes de presentar a nuestra siguiente colega, nada más mencionar que la mesa la estamos moderando y la organizamos en colaboración con mi compañera, la doctora Jacqueline García Plasencia. Garza, perdón, ay no, soy la peor. Y somos amigas desde hace muchos años. Y yo, ¿no? Entonces, pues nada, pues muchas gracias, Jackie, por todo el trabajo. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Mónica Carrasco Gómez. Ella es investigadora por México, catedrática CONACYT, adscrita al CIESA Sureste desde septiembre de 2014, psicóloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra y doctora en salud pública en la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Salud Pública, y además es sindicalista integrante fundadora del SINCátedras, Sintracátedras. Bueno, salió como en una especie del contexto de casi sin cátedras. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, consultora, tallerista y colaboradora en peritajes antropológicos con organizaciones civiles como el Fray Bartolomé de las Casas y la colectiva Cereza. La ponencia que nos va a presentar hoy la comparte con la colega Perla Fragoso. Ella no puede estar en esta ocasión porque tuvo que atender algunas cuestiones de crianza. Tiene dos hermosas bebés que, pues bueno, requerían la atención. Y bueno, también presento a Perla. La doctora Perla Fragoso es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra y doctora en Antropología Social por el CIESA Ciudad de México y actualmente es investigadora con ACID CIESA Sureste. Y también es parte del Sintracátedras. Fundadora, exacto, sí. Y bueno, hoy nos van a presentar la ponencia intitulada Categorizar la violencia emergente, reflexiones desde la antropología jurídica sobre el desplazamiento interno forzado en Chiapas a partir de la realización de un peritaje. Pues adelante, Mónica. Gracias. Primero agradecer a Irene por la invitación, también a Erika, a Jackie, a Laura y a todo el equipo organizador de este encuentro. Pues yo les voy a compartir una historia que surge a partir de la realización de un peritaje y unas reflexiones que surgen a partir de esto y de los hallazgos. Y para complementar las dos voces es necesario que lea la ponencia. Verán en el mapa dónde se ubica Nueva Palestina, que es el lugar donde yo voy a hablar, de donde yo voy a hablar. Bueno, en lo que cambia, les voy a empezar a leer. En septiembre de 2023, la abogada feminista y defensora de derechos humanos, Julieta Hernández, nos solicitó realizar un peritaje antropológico para un caso de familias tzotziles y celtales, víctimas de desplazamiento interno forzado de la subcomunidad de Nueva Palestina, ubicada en el municipio de Ocosingo, en Chiapas. La solicitud inicial
fue realizar un estudio antropológico pericial con dos propósitos y usos. El primer fin era dar cuenta de las violencias ejercidas contra el defensor de derechos humanos indígena, Berzaín Velasco, así como en contra de su familia nuclear y extensa, razón o sin razón por la cual tuvieron que huir de su comunidad. El segundo fin era dar cuenta de las afectaciones que a raíz del desplazamiento forzado sufrieron las citadas familias en su vida cotidiana y en su proyecto de vida, con la finalidad de proponer medidas de reparación integral del daño. El primer uso que se le daría al peritaje sería en la causa penal por homicidio calificado en contra de Berzaín, delito que se le imputa y del cual es inocente, con la finalidad de privarlo de la libertad y cesen sus labores de defensa de los derechos humanos en su comunidad de origen. El segundo uso sería como acompañante de una queja frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas para buscar la reparación integral de las familias desplazadas. El peritaje se realizó con las familias que se encontraban en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, buscando abrevar el mayor número posible de fuentes para documentar y analizar la existencia de un contexto de hostilidad, animadversión y violencia en contra de las familias desplazadas. No obstante, sabíamos que no podíamos acudir a la comunidad de Nueva Palestina porque era riesgoso para quienes buscábamos saber qué había ocurrido, ni pensar hablar con las autoridades, ni con miembros de la población, quienes habían sido descritos tanto en los relatos de las y los sobrevivientes y en los medios periodísticos como cooptados por un grupo de personas que detentaban el poder, quienes se habían infiltrado en las estructuras organizacionales de la Asamblea y además amedrentaban a quienes no estuvieran de acuerdo con las decisiones impuestas. Por lo tanto, nos basamos en los testimonios de los integrantes en un taller Nuestros cuerpos, nuestras vidas, después del ataque armado y el desplazamiento interno forzado en Nueva Palestina, en la revisión y análisis de la queja presentada ante la Visitaduría General Especializada de Asuntos Indígenas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y además de revisiones bibliográficas y merográficas. En esta ponencia exponemos la construcción de este peritaje sobre este caso de desplazamiento en esta comunidad y los retos que encontramos para categorizar una serie de violencias emergentes en ciertos territorios y comunidades de Chiapas, pero que son parte de un fenómeno nacional en las últimas décadas y es producto del entronque de dos gubernamentalidades, la de un Estado postrevolucionario que sembró el conflicto interno con la repartición de tierras y la de una suerte de Estado tomado por el crimen organizado y sus lógicas de acción. En este sentido, nos interesa puntualizar y profundizar sobre tres cuestiones: la necesidad de atrevernos a proponer categorías analíticas desde el derecho internacional y los estudios sociales, en documentos como los peritajes, los dilemas éticos que se presentan en la elaboración de estos documentos y la relevancia de incorporar perspectivas analíticas que visibilicen a los sectores que suelen ser los más afectados en estos fenómenos, que son las mujeres y las infancias. La siguiente, por favor. Bueno, ese mapa, ahí se ve el estado de Chiapas y de este lado, Nueva Palestina. Ay, no sé si tiene señalado. A ver si quieres. Sería para... Ah, mira, si quieres pásamela. Aquí. Y esto que vemos lo voy a nombrar más adelante, que es una región de la biosfera de Montes Azules, que más adelante explicaré la importancia de esta situación. La siguiente, por favor. Los hechos que suscitaron el desplazamiento interno forzado. Eran las 8 de la noche del 15 de diciembre de 2021, cuando Berzaín, su esposa Antonia y dos de sus hijos, una bebé de 9 meses y Diego de 15 años, llegaron a las oficinas del comisariado en Nueva Palestina para llevar un exhorto por parte de la Fiscalía de Ocosingo para que se pusiera en libertad a unos jóvenes violentados y retenidos de manera arbitraria en la comunidad. Mientras Berzaín leía el exhorto, las autoridades llamaron por medio de una bocina gigante a gente de la comunidad, creando un clima de linchamiento hacia Berzaín y su familia. Así reunieron a policías, a grupos de civiles armados, aproximadamente unas 50 personas, ingresaron a las oficinas del comisariado, mientras otras permanecían afuera. Los policías intentaron detener a Berzaín, quien recibió un rozón de bala en la sien. Con la ayuda de una mujer que materialmente lo liberó de un policía, logró escapar. Sin embargo, su esposa Antonia
su bebé y su hijo Diego fueron retenidos en la comisaría. A Diego lo golpearon brutalmente y lo esposaron a una escalera durante 2 días. Antonia fue golpeada, le arrebataron a su bebé para esposarla y ambas fueron encarceladas en una celda sucia y fría. No les dieron de comer ni beber durante 2 días y fueron víctimas de tortura psicológica y en el caso de Antonia sexual. Esa madrugada, Antonia escuchó que como su esposo y su hijo mayor se habían escapado, el agente auxiliar, el comisariado y el Consejo de Vigilancia de la Comunidad, junto con los representantes barriales, acordaron que irían a buscarlo a su casa, a él y a toda su familia, para acabar con ellos de raíz y eliminar su semilla. Pretendían matarlos y quemarlos vivos. Al día siguiente, el 16 de diciembre, las autoridades comunitarias y parte de la población, así como reconocidos narcomenudistas y traficantes de personas, derribaron y quemaron con una retroexcavadora las casas de Berzaín, las de su madre Alejandra, la de su hermana Isaura, y la de 2 hermanos Juan y Manuel, así como la casa de la hija mayor, Isaura, Priscila y su esposo Freddy. La turba de personas llegó disparando al solar donde estaban las casas, sacaron a golpes a mujeres y niños, intentaron asesinar a Moctezuma, el hijo mayor de Berzaín. Isaura, 2 de sus hijas y 1 de sus hijos fueron brutalmente golpeadas, las mujeres violentadas sexualmente y luego retenidas en la comisaría. Freddy, quien defendiendo a su sobrino desvió un disparo que hirió y mató a un policía, fue torturado y desaparecido. El resto de los hombres de la familia lograron huir, pero las mujeres y los niños fueron retenidos o bien quedaron vagando en las calles de la comunidad sin protección alguna. Antonia, Isaura y algunos de sus hijos, todos menores de edad, fueron retenidos en la comisaría en condiciones infrahumanas durante 7 días hasta que llegaron los agentes de la Fiscalía de Ocosingo y del DIF municipal respectivamente. Los niños y las niñas de la familia que vagaban por la comunidad fueron rescatados paulatinamente por familiares, pero también vivieron vejaciones y tortura por parte de las autoridades. Antonia e Isaura estuvieron privadas de la libertad en el CERS 5 de San Cristóbal de las Casas, falsamente acusadas de robo. Actualmente viven en libertad, viven junto con sus hijos e hijas en San Cristóbal de las Casas, pero sus esposos están escondidos, pues todos ellos tienen órdenes de aprehensión. Berzaín ha sido sentenciado en primera instancia por homicidio calificado. Su juicio se llevó a cabo en Ocosingo, donde su vida corría peligro, pero recientemente se logró que lo trasladaran al CERS de San Cristóbal y su caso está en apelación. La siguiente, por favor. Sobre la categorización y análisis de la violencia emergente. Frente a la necesidad de categorizar los hechos de violencia narrados y con la finalidad de proponer un análisis que permitiera dar cuenta de las intenciones que los motivaron, como antropólogas y en nuestra función de peritas, buscamos algún término que expresara lo que no se concretó, pero que se buscaba realizar en contra de Berzaín y su familia, cuando las autoridades de la comunidad planearon, según escuchó Antonia, al estar retenida en la comisaría, acabar con ellos de raíz, eliminar su semilla. En este sentido, es importante señalar que en esta presentación se sintetizan y no expresan con detalle los actos de tortura y grado de violencia que sufrieron las personas integrantes de las familias agredidas y desplazadas, pero sí nos interesa subrayar que la intención de quienes planearon y ejecutaron los hechos de violencia que provocaron el desplazamiento era ejecutar una matanza que eliminara a la familia, y esta no se concretó en gran medida porque Berzaín logró huir. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito Genocidio, en el 48, define al mismo de la siguiente manera. En la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de los miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Con base en dicha definición, argumentamos que la familia nuclear y extensa de Berzaín fue víctima de una tentativa de lo que denominamos genocidio equiparado. Empleamos este término debido a que en el documento de la Convención sobre Genocidio,
Por la propia coyuntura histórica en la que fue firmada, no se contempla a los grupos familiares como sujetos de las prácticas reconocidas como genocidas. Sin embargo, la familia mencionada fue víctima de lesiones graves a su integridad física y mental, como señala el inciso B de la Convención. Además, las familias fueron violentadas con el objetivo de acarrear su destrucción física total, como se señala en el inciso C de la citada Convención. En este sentido, los actos de violencia en contra de las familias están considerados como punibles en el artículo 2 de dicha convención, específicamente la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública para cometer genocidio, la tentativa de genocidio y la complicidad de genocidio, en el genocidio. Como puede apreciarse, existió una intención, un plan y una ejecución de este para exterminar a toda la familia de Berzaín Velasco, incluyendo mujeres, niños y niñas, por lo que es posible referirse a la existencia de un genocidio equiparado en grado de intención y de realización parcial. Como se señala en artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio, líderes y autoridades comunitarias se asociaron para cometer genocidio e instigaron públicamente a otras personas para participar y ejecutar este acto de lesa humanidad. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar un poco del contexto histórico, porque esto es muy importante. Ahí en el mapa vamos a ver un mapa mucho más reciente y lo verde del segundo mapa es de la reserva de la biosfera que es importante que les comente. Ahora bien, partimos de lo escrito por el historiador Jean de Vos sobre la selva lacandona, quien da cuenta de una dinámica gubernamental que se gestó desde el gobierno del expresidente Miguel Alemán y se extendió hasta los años 90 del siglo XX, en la que, por un lado, en lugar de distribuir los latifundios de los hacendados, se fomentó que los campesinos ocuparan tierras nacionales vírgenes, pero por otro lado se vendían dichas tierras a la inversión privada capitalista. Posteriormente, a través de diferentes decretos oficiales, se declaró propiedad nacional la zona sur de la Lacandona para ganar el control y desarrollar nuevos centros de población ejidal. Y en 1972 se creó la llamada zona lacandona, declarando más de 600,000 hectáreas como tierra comunal que desde tiempos inmemorables perteneció y sigue perteneciendo a la tribu lacandona. Entonces esas hectáreas se repartieron a 66 familias. En el 74 se publicó un decreto para eliminar la iniciativa privada de la explotación maderera, porque ya vieron que se estaba acabando con la selva, y en el 78 se hizo para proteger un importante núcleo de bosque virgen contra la inminente invasión humana con la creación de la Reserva Integrada de Biosfera de Montes Azula, la RIB, esa parte verde que les menciono. Además, tras un arduo proceso de negociación política entre los lacandones y el gobierno, los habitantes de Nueva Palestina, imagínense tzotziles, celtales, choles que llegaron a ocupar esas tierras y después se las dan a los lacandones. Los habitantes de Nueva Palestina y frontera Corozal logran ser incorporados como parte de la comunidad zona lacandona. Así, esta comunidad quedó constituida por 3 subcomunidades, por una por cada etnia: Nueva Palestina, celtales, frontera Corozal, choles y la Canja, lacandones. Estas decisiones gubernamentales erráticas fueron originando graves enfrentamientos entre los propietarios, los nuevos propietarios lacandones y unos 5,000 celtales y choles que desde hacía tiempo se habían establecido en más de 30 colonias de la zona, ahora prohibida para ellos. Además, siguieron siendo afectados por 4 decretos en el 92 para aumentar la reserva. Por lo tanto, los comuneros ahí en Nueva Palestina viven una relación contradictoria. Aunque esas tierras legalmente les pertenecen, no pueden usarlas ni decidir sobre ellas. Sí. En 2014, un poco de contexto más reciente, los comuneros de Nueva Palestina eran poco más de 800. Sin embargo, por acuerdo interno, solo el hijo mayor de cada comunero puede adquirir derechos agrarios. Por lo tanto, en 2014 existían entre 1,700 y 3,000 hijos de comuneros sin tierras, ganando una presión sobre las zonas que están fuera de los límites de las áreas de labor de la subcomunidad, que ha derivado en invasiones al interior de la reserva, tanto por hijos de comuneros como por otras comunidades, desalojo por parte de autoridades y tensiones entre autoridades e instituciones. En este contexto, los habitantes de Nueva Palestina se les ha acusado, también a ellos, de invadir violentamente los territorios de otras comunidades,
como es el caso de la masacre de Viejo Velasco. ¿Me puedes pasar la siguiente? Esto también lo vemos en un contexto en 2022. Ya los habitantes de Nueva Palestina, documentado por varios periódicos, hablan de que un pequeño grupo empezó a traficar drogas, armas y migrantes, por lo que las violaciones a derechos humanos eran constantes. Para entender ahora los elementos a partir de los cuales se construyó un contexto de hostilidad, animadversión y violencia en contra de las familias, nos pareció insuficiente el concepto de violencia comunitaria. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Por lo que retomamos la categoría de comunitarización de la violencia propuesta por Ogaz Torres, para dar cuenta de una manifestación particular de violencia que se ha generado en la cotidianidad de ciertos pueblos indígenas en Chiapas en medio de transformaciones de las dinámicas vinculadas a estructuras como la asamblea y las autoridades comunitarias. Dicha expresión de violencia se configura como una estrategia o respuesta a procesos locales generados por una violencia parainstitucional promovida por grupos ya sea armados y o de poder local que generan divisionismos, desgastes hacia el interior de la comunidad y desestructuración de los espacios organizativos a partir de relaciones de tensión. La comunitarización de la violencia está encabezada por autoridades comunitarias que pertenecen a dichas comunidades, se encuentran organizados en su interior y actúan tomando el control de las asambleas, fortaleciendo grupos que se mantienen a través de la coacción posibilitada por el reparto de programas sociales a nivel local, violencia simbólica, física, así como castigos colectivos, entre otros. ¿Me puedes pasar la siguiente? Por otra parte, nos pareció fundamental incorporar 3 enfoques en el análisis y en la solicitud de la reparación del daño por desplazamiento de estas familias. El de género, interseccional, diferencial, especializado. Esto debido a que el total de las personas afectadas, 16 eran mujeres, una adulta mayor y 22 menores de edad, por lo que la mayoría de las víctimas son atravesadas por más de una estructura de opresión y vulnerabilidad. Como ha documentado la antropóloga Natalia de Marines, las mujeres indígenas internamente desplazadas en México, además de padecer las vicisitudes que genera el desplazamiento, experimentan agravios desproporcionados en razón de su género, condición étnica, así como agravios silenciados e invisibilizados de las violencias y condiciones estructurales e históricas de desigualdad y racismo. Por ello, señalamos que las medidas de reparación debían considerar con énfasis especial el enfoque diferencial y especializado, según el cual ciertos daños requieren una atención especializada que responda a particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas en razón de su edad, género, preferencia u orientación social. La última, por favor. En las consideraciones finales queremos mencionar que durante la búsqueda de fuentes conocimos sobre algunos hechos ocurridos en 2006 y nos alertó la complejidad del fenómeno de violencia, pues algunos miembros de la comunidad de Nueva Palestina fueron señalados como participantes en la masacre de Viejo Velasco. Por lo tanto, no sabíamos qué tanto en estas dinámicas de violencia y despojo de tiempo atrás, las personas que ahora eran desplazadas estaban involucradas y de qué manera en otros hechos violentos como perpetradores. Por parte del desconocimiento de la historia de la comunidad nos generaba dudas respecto a la posesión de la tierra, dado que la familia declaraba ser dueña de 70 hectáreas, las cuales querían recuperar o ser indemnizados con la reparación del daño. Además, la violencia contra las personas miembros de la familia, incluyendo mujeres, adultas mayores y niñeces, generada por autoridades y miembros de la comunidad, con la complicidad de las autoridades municipales y estatales, nos alertaba sobre el riesgo de realizar un peritaje para defender al perseguido principal. Por lo tanto, la decisión que tomamos las peritas fue realizar el peritaje para aportar elementos que dieran cuenta del contexto de hostilidad, animadversión y violencia en contra de las familias desplazadas por su parentesco con el defensor de derechos humanos para proponer medidas de reparación del daño, pero decidimos que no teníamos los elementos suficientes para emplearlo en el caso de la defensa de Berzaín Velasco, que por otra parte nos ponía en un riesgo potencial a nivel personal. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias, Moni. Solo también añadir que tanto Moni como Perla son parte del grupo de trabajo Género y Justicias del FLAT México. Y bueno, damos paso a la siguiente presentación, que está a cargo del compañero Nahuel Damián Valdés.
Él es magíster en antropología social por el CIESAS Ciudad de México. Bueno, maestro, no magíster. Ya tuvimos esa discusión el otro día. Es doctorando en ciencias sociales por el CIESAS Golfo y docente en la Tecnicatura y maestría en criminología en la Universidad Nacional de Quilmes. Además, es docente de la licenciatura en seguridad ciudadana en el Instituto Universitario Policial Juan Bucetich y es miembro del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas, también de la Universidad de Quilmes. Y bueno, hoy nos va a presentar una ponencia que ha titulado Más que evidencia, un análisis de los factores en juego en la toma de decisiones en políticas de seguridad municipales en la provincia de Buenos Aires. Adelante, Nahuel. Muchas gracias. Bueno, para comenzar quisiera hacer algunas, digamos, aclarar algunos aspectos en cuanto a la provincia de Buenos Aires y en cuanto a la gestión de la seguridad en la provincia. En cuanto a la provincia, la población de la provincia ronda los 17,5 millones de habitantes, lo que implica el 40% de la población total del país, aproximadamente. Y solamente en el AMBA, en el área metropolitana, se concentran 10 millones. Esto es Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que, digamos, que conforman el conurbano y la zona urbana limítrofe. Y en cuanto a la gestión de la seguridad, en la última década se ha impulsado una descentralización eh, desde el gobierno estatal y gobierno nacional hacia los gobiernos locales, que los ha convertido en protagonistas de las políticas de seguridad. Además, hay un predominio del enfoque de la seguridad ciudadana y las medidas orientadas, las medidas de los municipios se orientan principalmente a lo que es la prevención del delito, ¿no? El enfoque de prevención del delito. Y en este marco lo que hay es, en el discurso al menos, un consenso de la relevancia de la producción de información. Lo que vimos del grupo al que pertenezco en la Universidad Nacional de Quilmes es una disparidad muy grande entre lo que sucede en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto nos llevó a la pregunta de cómo se integra la información con este predominio de el discurso de políticas basadas en evidencia, cómo se integra la información en la toma de decisiones. Y el objeto un poco de esta exposición es pensar esta pregunta y analizar distintos factores que influyen en la toma de decisiones, cuál es el rol de la evidencia en esto y qué otros factores, ¿no?, están en juego. Tengo que hacer también una aclaración de lo que es los resultados de esta exposición forman parte de un proyecto que es mucho más amplio, que tiene por nombre Fortalecimiento de la Gestión Local en la Provincia de Buenos Aires, y es un proyecto interesante porque surge a partir de la solicitud del gobierno de la Provincia de Buenos Aires ante la falta de sistematización de las experiencias municipales a partir de esta descentralización, ¿no? De lo que sucede a partir de esta descentralización y que los gobiernos se vean responsables de la seguridad. Y también otra aclaración es que, bueno, es un proyecto que fue aprobado a fines del año pasado, está cumpliendo un año, y que fue aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha sido convertido ahora en una secretaría, eh, y que además esto implicó que rápidamente, piensa que es a fines del año pasado, cambio de gobierno y rápidamente la cuestión del presupuesto del proyecto también fue suspendida. Eh, bueno, esas son las aclaraciones para comenzar la exposición. En cuanto a la elección de los municipios, el proyecto más amplio implica más de 10 municipios. Lo que voy a tomar acá es, esto está como son resultados preliminares, tomé 5 municipios, 2 de la zona del área metropolitana y 2 del interior de la provincia de Buenos Aires. Em, de las 2 del área metropolitana, uno se ubica al oeste, que tiene que ver con ese punto más oscuro,
El coloreado tiene que ver, la intensidad del rojo tiene que ver con la tasa de homicidios, que va de 0 a 7, entonces justo donde coincide el municipio del oeste, es la zona más oscura, casi negro, un rojo muy, muy oscuro. Luego está los municipios del AMBA Sur, 1 y 2, son dos municipios, y que es la zona de rojo intenso, y como pueden ver, el interior rural y el interior de la costa, los colores son mucho más, el rojo es mucho más tenue, y después, bueno, ahí lo que hicimos también es identificar qué tipo de problemas se encuentran en los municipios y cómo varía, y vemos que los municipios del área metropolitana tienen elevados tasas de eventos de violencia y de delitos, por eso también la cantidad de tasa de homicidios, y después los otros incidentes tienen que ver con robos y narcotráfico, que tiene que, más que narcotráfico, es narcomenudeo. Y el interior rural vemos cómo los problemas van cambiando. Hay problemas de robo, pero de robo de ganado, delitos contra la propiedad, y un problema que se manifiesta como central en distintos municipios del interior de la provincia tiene que ver con la violencia de género. Y luego el municipio de la costa, que es un municipio turístico, la alta variabilidad de la tasa de delitos según la temporada del año. A ver si... ¿A la derecha? A ver. Ah, volví para atrás. Ahí va. Bueno, una de las primeras entonces tareas que nos pusimos a realizar es identificar qué actores, qué áreas están involucradas en la gestión de información, y qué relaciones se construyen entre sí, ¿no? Y a partir de sistematizar eso, encontramos, bueno, acá estamos incursionando un poco en análisis de redes sociales. Esto, digamos, es incipiente, pero al menos, si bien no nos adentramos todavía tanto en el análisis desde esta perspectiva, sí, graficarlo nos sirvió mucho para identificar ciertos patrones, la centralidad de ciertos actores. Ahí lo que están viendo es los tipos de actores están por diferente color, dependiendo si pertenecen a la sociedad o a qué tipo a qué ámbito del Estado pertenecen, municipal, estatal y nacional. Y la cuestión de las líneas, las aristas, están direccionadas, y ahí lo que pueden ver, los colores tienen que ver con el tipo de relación. Los rojos tienen que ver más con una solicitud de información, es decir, no se genera información, sino que se solicita, y los verdes tienen que ver con elevar reportes y generar informes. Si bien todavía no nos falta como adentrarnos más en esto que digo del análisis, sí nos han surgido preguntas que me parecen interesantes, que es como, por ejemplo, cómo es la estructura de estas redes, que podrían ser comparables con lo que sucede en otros contextos nacionales. Por ejemplo, qué tan descentralizado, qué tanta autonomía hay que tienen los municipios para tomar decisiones, cuáles son los actores con mayor centralidad. Me ha tocado el estudio del caso de Nezahualcóyotl, por ejemplo, y en el caso de los municipios en la provincia de Buenos Aires, no cuentan, por ejemplo, con una policía local, que en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, sí cuentan, ¿no? Y que es un actor muy importante en lo que es generar informes, contar y hacer análisis de los delitos que suceden en el municipio. Entonces, bueno, esos eh, algunas preguntas que nos surgen de esto, pero que todavía falta realizar algunos pasos más para tener algunas respuestas. No, pero... Sí, ah, bueno. Eh, entonces, luego continuamos, seguimos analizando lo que es lo que es la producción de información, entendida no solamente como recolección de datos, sino de cómo estos datos se convierten en información útil para
orientar las medidas de seguridad. Entonces entendemos que, otra vez, no es solamente, no implica solamente la recolección de datos, sino que tenemos que ver la inversión en infraestructura, cómo se lleva adelante esta recolección, cómo se realiza el análisis y qué uso se da de esa información. Entonces, bueno, acá quedó como quizás mucho texto, pero la idea es lo que está en un azul, en un celeste, tiene que ver con algunas cuestiones quizás más llamativas que salían un poco de la tendencia más general. Entonces, por ejemplo, pueden ver en el municipio del interior, en lo que es recolección de datos, el involucramiento de actores que no están en otros municipios que tiene que ver con el área metropolitana, por ejemplo, una policía rural, ¿no? Después, por el tipo de eventos o el tipo de problemas que tienen esos municipios, tiene relevancia también los agentes de seguridad vial. Y ahí son otras fuentes de datos que se involucran distintos a los otros municipios. También resulta interesante ver en análisis de datos cómo varía la infraestructura, los recursos con los que cuentan. Pueden ver también de nuevo en el Buenos Aires Interior 1, en análisis de datos, cómo para realizar análisis recurren a un Excel, una tabla de Excel y georreferencia en el Google Maps. Mientras en los municipios del área metropolitana cuentan con software especializado, ¿no? Y tienen que andar, bueno, y eso suma también otro actor involucrado, que son las empresas que le licencian el software y que dependen los municipios de la relación con estas empresas para contar o no con información de los delitos que ocurren en el municipio. Y bueno, por ejemplo, hay distintos niveles de licencias. Si tienen la licencia más básica, tienen que esperar más que el municipio que puede tener una licencia más costosa. Y después lo que sucedía en estos municipios del interior es que personas, digamos, vecinos comunes eran los involucrados en estar llevando las cuentas de los eventos y recibiendo el material que tiene que ver con la denuncia de los policiales. Em, Me sucedió justamente en lo que es el municipio Buenos Aires Interior 1, que tenía pocos meses de estar en el área y era, digamos, trabajaba anteriormente de cocinera y la contrataron porque sabía utilizar Excel y había llevado unas materias de estadísticas en la universidad o algo así. Em, esto, esto, bueno, es lo que fuimos identificando. Como digo, estos son análisis preliminares de lo que estamos encontrando en los municipios. Juro que toco el para adelante, pero se va para atrás. Entonces, a partir de esa sistematización que llevábamos, como estaban viendo en el cuadro, y a partir también de, digamos, ahí, creo que me lo salteé, recurrimos a análisis documental como campo de indagación, recurrimos a entrevistas semiestructuradas con los funcionarios y recurrimos también a lo que es observación de estas áreas. Encontramos distintos problemas en lo que tiene que ver con la gestión de información y que resultan importantes cuando el discurso que predomina es llevamos adelante política basada en evidencia. Entonces, ahí podemos encontrar, a partir de lo que pudieron ver en el cuadro anterior, diversidad de fuentes, ¿no? Entonces lo que sucede todo el tiempo es la duplicación de los datos que ingresan a los municipios, gran cantidad de datos que lo consideraban que no podían manejar los municipios. También la falta de coordinación, ahí pongo un ejemplo de un fragmento de entrevistas que hablan de un punto ciego que tiene que ver con que el 911 que está dentro del centro de monitoreo sí pueden escucharlo, pero lo que es denuncia policial, la policía no se lo compartían a los municipios. Entonces, los municipios no saben, no tienen un dato concreto de cuántos delitos se realizan en ese municipio, ¿no? O sea, cuántos eventos de violencia, cuántos eventos delictivos hay en el municipio. Esto era así, el secretario de Seguridad admitía en la entrevista, no sé cuántos delitos se está cometiendo. Em, y luego la falta de sistematización y análisis también accedía a lo que son los informes. Los informes constan básicamente de tablas de frecuencia, mapas de calor, pero
no hay una tarea de, bueno, esto es lo que menciono, ¿no? No hay, como tampoco hay personal capacitado, no hay una tarea de pensar, por ejemplo, correlaciones con la cercanía a ciertos puntos, o a qué corresponde que se esté produciendo ciertos eventos en ciertas zonas del municipio, por ejemplo. Ah, si puede ser el siguiente. Em, entonces, lo que encontramos también, continuando con el análisis de las entrevistas y de las observaciones, es que empiezan a aparecer otros factores en la toma de decisiones. Em, Esto, digamos, no es tampoco novedoso. Hay otros autores que, como pueden ver ahí, que han tratado este tema, que tiene que ver con la intuición, con el juego del termómetro de la opinión pública y la influencia, obviamente, de ciertos grupos de interés sobre de qué medidas se van a tomar, ¿no? O sea, esto está trabajado, por ejemplo, ahí cito a Vanessa Lío, que habla de el poder de ciertas empresas para imponer, por ejemplo, la necesidad de cámaras de videovigilancia. Y ahí el ejemplo que pongo es, bueno, estaban llevando datos de cómo estaban las zonas en el municipio. Reconocen que hay una zona que responde a una comisaría que está, cuando cambian el comisario empieza a andar muy mal y lo quieren cambiar, y los que salen a defenderlos los vecinos, ¿no? Y ahí la expresión que dice el secretario de Seguridad es: me saltaron a la yugular, y que era unánime, ¿no? O sea, no podía cambiarlo porque sí tenía una buena relación con el vecino, ¿no? El comisario había logrado llevar una buena relación con los vecinos. Entonces, por más que el secretario reconocía ahí una tendencia desfavorable, no podía cambiarlo. La siguiente, por favor. Otra, perdón, y otra, igual, sí, ya voy hacia las conclusiones, pero otro también, otro de los factores en la toma de decisiones tiene que ver con las características de la red y de sus actores. Por ejemplo, la procedencia de los secretarios de seguridad, ¿no? De qué origen tiene, si son locales del municipio. También por lo general los secretarios de seguridad son o abogados, o son policías, o son, en algunos pocos casos, vienen de o sea, como de alguna ciencia social. Y esto también está como, digamos, tiene cierta incidencia en lo que es la toma de decisiones. Ahora sí a las conclusiones. Bueno, como digo, o sea, es un proyecto que, o sea, está pecando de ambicioso. Tuvimos todas las dificultades de la cuestión de presupuestaria, el cambio de gobierno. em, Pero bueno, reconocimos algunas tendencias, algunas diferencias entre estos municipios. En cuanto a tendencias, hay un consenso muy fuerte en que predomina el enfoque preventivo en las medidas. Un enfoque preventivo igual muy orientado a lo situacional ambiental, en la cuestión preventiva de saturación policial y de instalación de cámaras de videovigilancia. Y también otro consenso es la importancia de la producción de información. Luego reconocimos este problema en generar, en lograr completar este proceso en que los datos se conviertan en información útil. Y ahí reconocimos estos distintos problemas, ¿no? La multiplicidad de fuentes, la inmensa cantidad de datos para poder procesarlos, la limitada coordinación entre los actores, la falta de análisis, la falta de personal capacitado. eh, Volviendo al título, más que evidencia, lo que reconocemos que lo que se pone en juego no es la información en la toma de decisiones es minoritario, sino que hay otros factores ahí en juego, y tiene que ver con, pues, se puede llamar la intuición, grupo de interés, termómetro de la opinión pública. Por ejemplo, no me quiero meter con algo que puede traerme problemas con los vecinos. Y para cerrar, como consecuencia, podemos presuponer que estos malos diagnósticos y la falta de evaluación de las medidas que realizan, o sea, no pueden decir, bueno, esta medida funcionó o no funcionó, eh, está como ayudando al predominio de un enfoque
cortoplacista, que haga foco en la visibilidad de las medidas, en la efectividad con la cierta percepción con los vecinos y un predominio también de la cuestión policial, ¿no? Una mirada policial de la seguridad y en muchos casos también recurren a delegar las medidas a lo que diga los comisarios o los jefes de la policía. Y eso sería todo. Muchas gracias, Nahuel. Bueno, ahora vamos a escuchar a a la colega Nora Niño Vega. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Actualmente se desempeña como investigadora del programa Investigadoras por México, CONACYT, adscrita al Colegio de Sonora. Allí hace parte del Observatorio de Investigación con las Infancias, ODIN. Es investigadora a nivel 1. Sus temas de interés son las infancias y juventudes en contextos de violencia, construcción de paz, seguridad humana, migración forzada, tanto interna como internacional, en México y Colombia, con experiencia en metodologías participativas para la investigación y para la acción. Bueno, y hoy nos va a deleitar con la ponencia nombrada Encarnando la violencia crónica en la vida de los niños y niñas y adolescentes. Ok. Buenas tardes. Muchas gracias, Laura y a Jacqueline, por el ejercicio de coordinación de esta mesa y por la invitación. Y gracias a ustedes por el aguante también en la escucha. Ese trabajo hace parte del proyecto de investigación que estamos cerrando, financiado por CONACYT en la convocatoria de Ciencia de Frontera. Y el interés particular era poder dar cuenta de las violencias que van más allá de la violencia clásica con la que se suele relacionar el tema de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Particularmente también está vinculado, digamos, como con un ejercicio propio de venir justo de Colombia, de estar en un país que está viviendo violencias muy dramáticas, muy fuertes y con grados de victimización muy fuerte, y que me parecía muy importante entender cuáles son las lógicas de relación entre estas violencias llamadas clásicas, ¿no? De la violencia contra niños y niñas y todo lo que es el marco de la violencia criminal, que no necesariamente llamaríamos criminal en ese sentido y podemos ver como otras cuestiones de fondo. Un poco quisiera mencionar, estoy ubicada en Sonora, en Hermosillo, y este trabajo se centró en Hermosillo y Nogales. Lamentablemente, Cajeme, que es un punto importante de atención, pues no pudimos desarrollar investigación porque pues, los niveles de violencia allí son muy altos, ¿no? Ciudad Obregón, y pues es una de las ciudades más violentas del mundo y por temas de seguridad, ¿cómo? Sí, Sonora es frontera con Arizona, ¿no? Y Nogales es la ciudad fronteriza ya con Nogales, Arizona. Muy creativos ellos con sus nombres. Em, y a pesar de que el estado de Sonora se contempla como uno de los 4 estados, generalmente los estados de frontera más ricos del país, la precariedad con la que viven los niños, niñas y jóvenes en las zonas periféricas y en estas ciudades pues, sigue siendo muy fuerte, ¿no? Y los niveles de desigualdad. Pero además tenemos toda la lógica de la presencia de los actores criminales, como ustedes ya saben, particularmente Nogales es muy diciente porque a Nogales la divide la línea del tren que cruza hacia Estados Unidos y siempre la gente te dice, no, de este lado están los fulanos y de este lado están los sutanos, ¿no? Y de este lado se pueden hacer ciertas cosas y de este lado, por ejemplo, como la venta del cristal y del otro lado no se puede y está castigado. Entonces, son esas dinámicas muy fuertes de la presencia de los actores criminales, pero también donde se viven constantemente el endurecimiento de las políticas de seguridad y las lógicas de militarización en las que nos encontramos, además de la militarización de la frontera, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense y toda la tecnificación que tiene esa frontera.
Por supuesto, también la criminalización y victimización de la que son parte los jóvenes, particularmente hombres, y las lógicas de reclutamiento y asesinatos que han empezado a aumentar desde el 2015, particularmente en esta zona del país. Además, pues ya de la dinámica de precariedad socioeconómica en la que viven estos niños, niñas y jóvenes. Siguiente, por favor. Y la idea de esta relación, de poder entender la relación entre la violencia criminal y estas otras violencias, quise tomarla a través de esta propuesta que nos hace Jenny Pierce y Tammy Adams sobre la violencia crónica, que es entender cómo en lugares donde esta violencia criminal ya no es irruptiva solamente, sino que se presenta de manera sistemática, qué sucede en relación con otras violencias que se desarrollan en ese territorio, ¿no? Entonces, cómo empieza a haber vínculos de producción y reproducción de violencias, tanto de la criminalidad como de la violencia en el hogar, de la violencia contra las mujeres, de la violencia contra otros grupos minoritarios, de las violencias que suceden en la comunidad o en la escuela. Y además entender estas relaciones, ¿no? Y estas concatenaciones de esta violencia. Y algo que es muy importante que nos menciona particularmente Tammy Adams en sus análisis es cómo entender que esta violencia es enraizada, provocada y reproducida por elementos tales como la socialización del género, las relaciones familiares, así como formas en que el Estado se ha conformado y los procesos globalizadores, ¿no? Es como dar cuenta de todas estas dinámicas que hay detrás que no solo explican esta violencia por la criminalidad. Y también me resulta muy importante entender la violencia desde esta idea de la acción simbólica que indica la comprensión de sus sentidos y significados, de las narrativas que se mueven entre quienes la ejecutan como quienes la recepcionan. Y aquí es importante mencionar que además del trabajo hecho con niños y niñas que me tocó justo desde el 2021, empezar el trabajo de campo, que no se podía hacer trabajo en las escuelas, que era mi intención inicial por temas de seguridad, pues tocó empezar a buscar, ¿no? Como espacios donde poder encontrar y trabajar con niños y niñas. Y fueron útiles espacios religiosos que estaban desarrollando algún tipo de trabajo con niños y niñas que no estaban asistiendo a la escuela, además de albergues que también estaban funcionando, tanto en la sociedad civil como en el caso del el albergue institucional del DIF. Y también tuve la oportunidad de trabajar con chicos en centros de internamiento, ¿no? Un poco desde la perspectiva de trabajo que también hace Claudia, tuvimos la oportunidad de entrar allí a hacer un trabajo ya como en la etapa desarrollada en Hermosillo. Y también un poco para mencionar, porque esto es importante a propósito de proyectos financiados, y era como explicar también que en lugares como Sonora, donde, por ejemplo, Hermosillo, las temperaturas son muy altas, poder explicarle a los financiadores, hay tiempos en que yo no puedo hacer trabajo de campo porque las temperaturas suben por encima de los 45 grados y es poner en riesgo a niños y niñas que trabajan, ¿no? Que con los que trabajamos. Entonces eso implica también por lo menos un periodo de 5 meses de parar mientras se hace otro tipo de trabajo, ¿no? Y eso implicó también como la extensión del trabajo de campo. Y un elemento fundamental que quedó ahí como que no parece tan fundamental, pero lo es, y es justo lo que atraviesa mi trabajo de investigación, que son los estudios sociales de la infancia, que me permiten entender la dinámica de la actoría social de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en este caso, y dar cuenta también de cuáles son los sentidos que ellos, cómo están ellos viviendo, pero además dándole sentido a esas violencias que están atravesando sus vidas. Siguiente. Y algo que debo mencionar frente a esta división un poco de la violencia clásica y la violencia en contexto criminal es lo que los niños, niñas y adolescentes empiezan a mencionar, y ustedes lo van a ver en este folleto que les acabo de dar, el violentómetro, que es que se siguen presentando bajo las categorías institucionales todo ese tema de la negligencia que llaman negligencia de cuidados,
negligencia y omisión de cuidados, los abusos, ¿no? Que siguen siendo como parte de la violencia que viven, psicológico, físico, sexual, el tema del consumo de sustancias, pero también dentro del ámbito del contexto criminal empiezan a verse mucho más reflejados las desapariciones, los homicidios y feminicidios contra los niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual y la trata muchas veces vinculado con esa lógica de las desapariciones y la participación también dentro de los grupos criminales. Y ahí ustedes ven las fotografías, es parte como del ejercicio. Uno que aproveché justo de uno de los grupos religiosos que estaban hablando para la época de abril del Día del Niño, como los maltratos, ¿no? Y los tipos de violencia que vivían los niños, pero y las niñas, y abajo uno de los dibujos que hace una adolescente sobre cuando les dije quiero conocer su colonia, ¿no? A través del dibujo y lo que está planteando y lo que se ve en la zona azul y de negro son cuerpos, ¿no? Y diciendo lo que hay más en mi zona es las fosas comunes y allí es donde están apareciendo los cuerpos de esta gente que está buscando las madres buscadoras, ¿no? Entonces es un poco como la imagen de cómo están representando también ya sus espacios en donde viven. Siguiente. Y justo estas violencias identificadas es lo que surge a través de este violentómetro, que fue un ejercicio de que ellos pudieran armar, como hacer una conversación acerca de todas las violencias que estaban viviendo tanto en su hogar como en la colonia y en la escuela, y ellos mismos hicieran la jerarquía. Entonces, todo lo que ven aquí es la propuesta que ellos tienen sobre el análisis que ellos hacen de las violencias que están viviendo y la jerarquía que ellos mismos pusieron sobre qué tan preocupante o no les resultan esas violencias para hacer llamados de atención y de búsqueda de ayuda frente a las autoridades. Siguiente. Y ya para entrar un poco en este tema de la encarnación de la violencia, no porque no sea suficiente esto que ustedes van a encontrar ahí, es justamente el caso de dos hermanitas, en ese momento de 7 y 4 años, Valeria y Sandra, les he puesto este nombre, que las consigo en el espacio religioso, en una de las colonias más complicadas de Nogales. Por ser una zona controlada por uno de los grupos criminales, por ser una zona donde también estaban teniendo presencia las fosas comunes y muy controlada. Entonces, la única posibilidad era entrar como en este espacio religioso y a ella les encontró ahí. Recuerdo que la primera expresión que hace Valeria cuando me presento, me dice, yo soy Valeria, soy una niña del DIF, ¿no? O sea, de la institución, ¿no? Que generalmente las toma. Y me está explicando un poco que está allí porque pues su mamá es consumidora. Entonces el DIF se las quitó a su mamá y las llevó y las institucionalizó, pero en ese momento en que yo las conozco, las niñas están bajo el resguardo de la abuela materna y están asistiendo al espacio religioso como porque tenían la hora de la alegría para los niños y me daban la posibilidad de trabajar ahí con ellas. Y este dibujo es parte de un trabajo que hice de llevarles un video, ¿no? Que muestran la diversidad de familias y hacer una reflexión sobre las familias y luego decirles, hagamos como un dibujo, cuénteme, ¿no? Cómo son sus familias, con quiénes viven. Y entonces ella me dice, yo no sé dibujar, solo dibuja la casa. Y me dice, quiero que me ayudes. Tampoco es que yo sepa dibujar mucho, ¿no? Evidentemente. Y empezamos a hacer el dibujo y ella me dice, pinta a mi abuelo y a mi abuela, ¿no? Y píntame a mí y a mi hermanita. Y es lo que ven ustedes encerrados ahí en el circulito, algo que parece círculo. Y luego me pide, pinta a mi mamá y a mi mamá. Ella me va indicando dónde irlos ubicando y a mi tía, ¿no? Los deja por fuera de ese círculo. Y es muy interesante cómo ella en su narración me va contando del pasado hacia el presente, cuál es la situación, vivía con mis padres, y esto fue lo que pasó, pero en el dibujo empieza del presente hacia atrás, ¿no? Aquí estoy en este momento, estos son las personas con las que convivo, pero hacia atrás, esta es mi familia, ¿no? Y quiero que hagan parte de ese hogar. Y
Y parte también de lo que está sucediendo en ese momento es que la abuela manifiesta permanentemente el cansancio de tener que cuidar de las niñas, porque dice, yo ya crié, ¿no? Y me tocó una crianza muy difícil con una hija consumidora y yo ya no quiero cuidar, ¿no? Pero esto lo dice también en el marco de la niña presente, la niña escuchando todo esto y sintiendo también como el rechazo que ella dice ahí, mis abuelos se enojan, ¿no? Porque nosotros molestamos, ¿no? Poniéndolo como en ese lugar. Y las múltiples entradas y salidas que ella me contaba que tenía del albergue y por eso todo el tiempo diciendo soy niña del DIF y así se presentaba a muchos otros con los que se encontraba. Y posteriormente yo tuve la oportunidad de entrar a trabajar ya bajo una estrategia que me creé para entrar a trabajar en el albergue y una de las buenas semanas que fui, de repente las encuentro allá, ¿no? La abuela las había entregado, a la abuela el albergue les decía, es que si las entregan las van a adoptar, es que si las entregan entonces ya no va a haber posibilidad y va a tocar ingresarlas por adopción. Y en el camino de eso, la abuela también nos narraba, le narraba más a los pastores diciéndole, no, es que hace unos días llevé a las niñas a visitar a su tía y en la noche, cuando iba saliendo, su mamá apareció y me quiso arrebatar a las dos niñas, pero se llevó solo a la niña pequeña. Y en otro de los comentarios que tuve, digamos, de diálogo ahí en la colonia, la pastora me decía, nosotros tuvimos a la mamá, ¿no? E intentamos ayudarla y todo. Y en un momento la mamá de Lucidez le cuenta, no, es que yo preparo hot cakes, la masa de hot cakes, y se las dejo preparadas en la nevera. Y le digo a Valeria y le enseñé cómo encender la estufa y cómo prepararse los cupcakes, diciéndole, si me veo mal, si no te puedo alimentar, por favor, aliméntate tú y alimenta a la niña. Entonces, eso fue bien importante para mí, ese diálogo, porque me permitió dar cuenta del hecho de que había en eso que la abuela dice, me está jodiendo la vida, ¿no? Me quiere robar a las niñas, me quiere hacer esto, me pone en estos problemas. Lo que se ve es una madre desesperada por ser mamá, ¿no? Una mamá que se siente castigada y que lo que quiere es cumplir su rol. Si no, no hubiese hecho esto como voy a preparar la masa de hot cakes y voy a enseñar, ¿no? De que cuando yo me pierda, ellas puedan alimentarse. Y además ahí había algo también, y que el padre no sale mencionado también por obvias razones, y es que se mencionaba que era el productor del cristal de esa zona de la ciudad, ¿no? Entonces había ahí como todo este tema. Siguiente, por favor. Y lo que a mí me lleva a este caso un poco en el análisis de la reflexión sobre esta violencia criminal y el caso de las niñas y la institucionalización es entender cómo esta violencia criminal se empieza a enredar con estas lógicas de la violencia que llaman familiar, pero particularmente a través de algo que es uno, el aumento del narcomenudeo y el aumento del consumo problemático de cristal en la zona que no se ha podido controlar, digamos. El otro, la construcción de la categoría de protección sobre negligencia y omisión de cuidados, que en últimas lo que se convierte es en una forma de castigo a las familias sobre las condiciones en las que pueden desarrollar su cuidado. Y particularmente en este caso, la criminalización del consumo, ¿no? En general, pero en particular a las mujeres, un poco resonando con esto que decía Claudia de las demandas morales, ¿no? ¿Qué es lo que se demanda a las mujeres? ¿Qué es lo que se espera que las mujeres hagan en ese espacio? Y finalmente, cómo la categoría de negligencia y omisión de cuidados está castigando fuertemente a estas mujeres que tienen un consumo problemático. Y por supuesto, eso se vincula con la ausencia de políticas de atención al consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y esto resuena mucho con lo que dice Huacán, ¿no? Al final es una difuminación y debilidad del Estado social, ¿no? Del estado de bienestar o de dar garantías de atención a estas problemáticas que aparecen con el tema del consumo y cada vez más un fortalecimiento del Estado penal y en este caso punitivo de las lógicas de protección, ¿no? Porque siguiente, como van a ver en estas estadísticas, primero, lo que les decía, en México en general se ha hablado de un incremento de casi un 218% en el uso de metanfetaminas como el cristal.
en el periodo del 2013 al 2020. O sea, ese consumo problemático es un problema, ¿no? Que no se está atendiendo, perdón la redundancia. Y por otro lado, la categoría de negligencia de cuidados es la mayor fuente de procesos de investigación e institucionalización de niños, niñas y adolescentes en el sistema DIF. Y en Sonora en particular, para rastrear un poco los pocos casos, los pocos datos que uno puede rastrear, en el 2021 se identificaban 12 agresores bajo esta categoría de omisión de cuidados, 5 de ellas eran madres que tenían consumo de cristal, y para el 2022 fueron 39 casos, de los cuales eran 32 madres que estaban bajo el consumo de cristal, a las que se les asignaba esta categoría de ser agresoras porque había una omisión de cuidados. Pero además, y ese es un trabajo, son unos datos que sale del trabajo de Angélica Ospina, nos señalaba ella en un texto que el 6% de la oferta pública, ¿no? Para atender el consumo problemático solo está llegando, perdón, la oferta pública solo está llegando al 6% de la población que tiene consumo problemático, muy bajo. Y por otro lado, solo el 12% de las mujeres pueden acceder a algún tipo de atención pública o privada frente al tema del consumo problemático, ¿no? Y sobre todo cuando son menores de 19 años. Una vez convierten en madres, es más difícil para ellas acceder. Entonces, al final, esto nos muestra, ¿no? Como una relación entre estas lógicas de la dinámica y de cómo crece la criminalidad y la ilegalidad en temas de narcomenudeo, cómo se desarrolla todo un problema de consumo y cómo, por otro lado, a través de esta categoría de negligencias de cuidado se está, ¿no? Criminalizando a las mujeres y se está penalizando a las mujeres que están dentro de estas lógicas de consumo problemático, y cómo esta categoría que intenta ser protectora de los niños y los niños al mismo tiempo es una criminalización de las familias, porque no solo sucede para el caso del consumo problemático. Por ejemplo, en Hermosillo, en el poblado Miguel Alemán, que son zonas donde viven muchas familias, muchas de ellas migrantes jornaleras que deben trabajar altas horas en las jornadas agrícolas, dejan a los niños solos y entonces llega el DIF y los castiga, ¿no? Por negligencia de cuidados, porque dejaste o encerrado a un niño bajo llave, y los padres y madres explicando, pues es que afuera lo que hay es el narcomenudeo y la posibilidad de ser reclutados. Entonces, como que o los dejo afuera o los dejo encerrados en casa, ¿no? Entonces hay toda esta categoría que, de nueva cuenta, digo, bajo la idea del interés superior, intentan dar una protección, pero al mismo tiempo están privatizando el cuidado. Siguiente, muy rápido, y para decir, pues al final algo muy importante, la niña Valeria sobre todo tiene que cargar con el tema del futuro incierto, cuando está escuchando que en el DIF además dicen es que si la familia no la retoma, entonces al final lo que va a haber es un proceso de adopción. También emocionalmente afectadas con la idea permanente de su madre, ¿no? De cómo quieren que su mamá pueda superar su consumo. Y al final la espiritualidad es algo importante que Rosana Regillo también encuentra, la espiritualidad como la única herramienta, cuando ellas hacen la oración, de decir, quiero, Diosito, que tú mejores a mi mamá, como la única herramienta, porque no hay política pública de atención, ¿no? Que realmente pueda resolver este problema. Y esto quedó muy claro también cuando, cerrando el proceso en el DIF, con los niños que estaban en el albergue, ya iba a ser Navidad, les dije, les invité, vamos a hacer unas esferas con deseos. La mayoría de los niños que estaban ahí decían, deseo que mi mamá y mi padre y mi familia se recupere del consumo para que podamos volver a ser una familia, porque muchos de ellos estaban ahí justo por esta negligencia de cuidados por temas de consumo. Y con esto cierro un poco para hacer esta reflexión de la tensión entre las categorías de protección de niños y niñas y las lógicas y las otras lógicas de violencia, y cómo esa categoría también se convierte en una categoría de violencia contra las familias que no tienen las condiciones para poder dar los mejores cuidados a los niños y las niñas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a las ponentes y el ponente. Damos paso, yo sé que ya todos queremos irnos a comer, pero hay que discutir un poquito más. Entonces, si hay preguntas o comentarios, reflexiones que queramos compartir, y también creo que hay algunas, ¿no? En línea, entonces, sí le damos paso a las preguntas
Para nuestras invitadas e invitado. Una pregunta que plantea Yamil Terán. Interesante el caso presentado. Me parece que era la presentación, no sé si de Mónica o de Claudia. Ajá. Dice, ¿existe algún protocolo oficial para el peritaje antropológico desde su Colegio Profesional de Antropólogos en México o desde el propio Estado? Es una persona que nos acompaña desde Perú. Y no sé si quieran retomar varias o si quieran contestar ahora. No, claro, no quería monopolizar, pero si nadie se ofrece. eh, bueno, un montón de cosas. Voy a tratar de poner por lo menos una para cada, si puedo. Em, a ver, esperen un segundo que trato de volver a al comienzo de mis anotaciones, disculpas. Em, Acá sobre la experiencia de la pericia, quería preguntar, ¿cómo, si no entendí mal, hubo una decisión de ustedes de centrar finalmente la pericia no en la persona, sino en la caracterización del contexto? Me interesaba más, hiciste referencia al riesgo personal, pero entiendo que hay muchísimos otros elementos más que la llevaron a tomar esta decisión y me resultó muy interesante pensar la posibilidad de avanzar en pericias de esas características, que rompen en gran medida, creo, con la lógica judicial que es de individualización, ¿no? Eh, Me gustaría conocer más acerca de ese proceso. ¿Sí? Ah, em, em, Nahuel, bueno, a mí, sabes que es un tema que me encanta, así que tengo un montón de preguntas, pero una de las cuestiones que te preguntaría, porque me quedé pensando además que finalmente vos llegás a una conclusión preliminar respecto del lugar de la información en la toma de decisiones que se parece mucho a lo que contaba Kant, que era Voltaire, Voltaire, ¿no? Verla. Finalmente, creo que es una anécdota que te puede servir mucho para avanzar en esto, ¿no? Em, pero digo, más allá de la dificultad y de los obstáculos que hay para el uso de la información para tomar decisiones, me pregunto si ustedes se proponen también avanzar en el análisis de cuál es la información que se produce, cuál es la calidad de la información que se produce, cuáles son la circulación de saberes entre unos y otros actores institucionales, cuáles son las rutinas de producción de esos datos. Porque esos datos no solo están dispersos, sino que muchas veces tienen motivaciones diferentes, tienen lógicas diferentes para su producción, no necesariamente están producidos para generar conocimiento público ni para la toma de decisiones, sino para la organización de la institución, para mostrar para afuera su eficiencia. Entonces, las rutinas y quiénes son los que producen cómo y para qué, me parece que es un elemento muy importante. Y no sé si ustedes lo pensaron esto como otra fase de la investigación. Em, y después, bueno, sí, muchas cosas más, ¿no? Esto de la relación del intendente con los vecinos y las limitaciones a la hora de intervenir para modificar, para cambiar funcionarios de lugar, en fin. Em, en el caso de Nora, me preguntaba si a la hora de pensar en los estados, en el estado, si si también no imaginaron revisar otros autores que caractericen más específicamente las sociedades de América del Sur, digamos. Porque por lo menos yo he encontrado en los trabajos de Guillermo O'Donnell, por ejemplo,
elementos muy valiosos para pensar y que está pensando desde América del Sur, desde América Latina y no desde Europa. Entonces la idea de un Estado imperfecto aparece distinta, ¿no? Em, y después una cuestión que aparecía cuando vos hiciste referencia a la espiritualidad y citaste a Rosana Reguillo, me preguntaba qué enlace podíamos pensar entre la espiritualidad y la religiosidad. Pensando en el lugar que tiene la religiosidad y las diferentes religiosidades en distintos contextos de nuestro gran continente. Eh, y después me quedaba una pregunta para Claudia. Em, Mi pregunta era si había otra fase más del trabajo respecto de lo que vos planteás como acompañamiento y reconocimiento de subjetividad. No tenés un corpus empírico enorme, muchísimo conocimiento. ¿Qué de todo eso en el trabajo concreto con esos jóvenes? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Qué hacen con eso? ¿Cómo sigue? Eso. Gracias. Yo quisiera saber si estoy equivocado cuando veo en las paredes de las calles marcadas con groserías. Quisiera saber si alguno de los ponentes me podría decir, señor Balcázar, usted está equivocado al pensar que las canciones mexicanas que contienen eh, violencia, violencia, no lo son. A lo mejor son travesuras. Quisiera que también alguno de ustedes me dijera, señor Balcázar, señor Balcázar, usted está equivocado. En los estadios donde se juega fútbol, soccer, no hay violencia. Esos términos de puto son travesuras, únicamente travesuras, pero no son vulgaridades ni son violencia. Toda la actitud. Ok, bueno, cabe mencionar que yo tengo entendido que no existe un modelo como tal. Hay propuestas analíticas y en el caso de nosotras, siempre tratamos de construir el peritaje o la pregunta o el objetivo con lo que se piensa trabajar junto con quien nos lo solicita. En este caso, defensores de derechos humanos son los que nos han solicitado los peritajes. Y por eso es tan importante construir la pregunta a la cual vas a responder para que sirva a la toma de decisiones de los jueces. Y en este caso, nosotros siempre presentamos los datos de nosotras, el objetivo general construido junto con la defensora o defensor. Necesitamos también un marco teórico que respalde la información empírica, que nos permita entender la información empírica que recogemos en campo y también desglosamos la metodología si hacemos entrevistas y vamos a la comunidad, si hablamos con las autoridades, con las familias. Y en este caso, para el caso que presenté, fue muy importante no solamente el contexto actual, sino el contexto histórico. Y por eso retomamos a historiadores como Jan de Vos. También planteamos unos resultados respecto a toda esta investigación que se hace en función de esta metodología y sobre todo cómo presentarlo de manera entendible para que sea de utilidad a la defensa y al juez, porque muchas veces, aunque describimos con manzanas la perspectiva de género, no queda tan claro para los operadores de la justicia. Ahora, respecto a tu pregunta, los elementos que nos llevaron a tomar esta decisión fue un poco que no podíamos acceder a la comunidad. O sea, la comunidad de alguna manera, la selva, la Candona, está pues, un poco en una situación tremenda.
cooptada por algunos grupos de delincuencia organizada, y entonces pues acudir era ponernos en riesgo. Y entonces solamente teníamos una versión de los hechos, de la familia desplazada y que constantemente te repetían la situación, y algunas cosas que nos daban a entender de la recuperación de las 70 hectáreas nos causaban inquietud respecto a cómo lograron tener 70 hectáreas una familia. Y por eso recurrimos a ubicar la evidencia histórica respecto a la repartición de tierras, y eso, no tener como más fuentes, solamente la fuente de la familia desplazada y no poder ni ir con las autoridades, ni con la población y demás, nos hacía sentir que no teníamos los elementos suficientes para dar cuenta y defender al defensor de derechos humanos, pero sí podíamos defender, era la familia que tuvo que salir huyendo por este linchamiento, genocidio equiparado. Cambio. Gracias, Moni. Clau. Gracias. Bueno, quizás es importante aclarar que en el modelo en México, en el caso de adolescentes, se privilegia la noción de lo socioeducativo. O sea, es decir, los adolescentes llegan al sistema bajo una promesa de educarlos, socioeducarlos, para reintegrarlos a la sociedad, ¿no? Ese es el discurso oficial. La cosa es que no se preguntan qué significa socioeducar a la gente, ¿no? Menos a los adolescentes. Tenemos todos estos problemas de que si la mirada siempre es adultocéntrica, adultocrática, etcétera. Parte del problema sustancial que se tiene con el tema de adolescentes es que el sistema está comprometido con ellos. Yo siempre digo que los adolescentes se hacen visibles al Estado hasta que delinquen, ¿no? Hasta que hacen una travesura, ¿no? Es muy paternalista la visión. Pero en cuanto el día que termina su medida, ellos salen del sistema y evidentemente no están obligados en absolutamente nada con el sistema. Sin embargo, la lógica de atención y de medidas de ejecución dentro del sistema pareciera que lo que busca es que haya esta continuidad de un plan de vida, de un proyecto de vida, pero que se cuarta directamente el día que ellos se van, ¿no? Incluso hay adolescentes que dicen, a mí no me des anticipada, a mí déjame todo el tiempo que esté aquí, porque el día que yo me voy no te quiero volver a ver. Y tienen razón, ¿no? Entonces, parte del trabajo que yo hago, como decía, había trabajado muchos años con varones que tienen una oferta de actividades, ¿no? O sea, de todo, deportivas, culturales, para hacer ejercicio, talleres, salidas a museos, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Y en el caso de las adolescentes, lo único que tienen es si quieren estudiar la primaria, porque muchas llegan sin haber terminado la primaria, porque las familias no las dejaban estudiar, primaria, secundaria, prepa, y bueno, pues ya la que le fue muy bien, entre comillas, porque eso significa que va a estar mucho tiempo, hace la universidad. Ese es el modelo socioeducativo, ¿no? Y bueno, enseñarlas a bañarse, enseñarlas a guardar su ropa, enseñarlas a, ¿no? O sea, a enseñarles a poner uñas, enseñarles a depilarse las cejas, enseñarlas a ser señoritas. Entonces, yo lo que estoy haciendo desde la universidad ya como institución es reclutar a colegas, básicamente me he vuelto una reclutadora, reclutar a colegas y llevarles a que trabajen cosas como derechos laborales, cuestiones de género, derechos humanos, cuál es la diferencia entre tener derechos humanos cuando eres adolescente y cuando eres adulta, cuestiones de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, son pláticas en teoría informales, pero que a mí me están generando muchísima información. Entonces, yo voy cada semana con ellas trabajo de manera directa con todo lo que yo recupero de esta observación que hago de cuando ellas están trabajando con estas personas expertas. Y después, en este modelo de plan de presente y futuro, trabajamos cómo esto va interviniendo en esa construcción de futuro. Esa es como la parte socioeducativa. Y luego viene la parte más compleja, que es qué hacemos cuando salen, ¿no?
Porque entre todo este ejercicio de reflexiones, de compartir experiencias subjetivas y demás, sale todo el cochinero, ¿no? Que el hijo que tienen es hijo de su papá también, ¿no? O sea, las relaciones incestuosas, que su mamá tiene, que es alcohólica, no porque ser alcohólico implique, ¿no? No estoy hablando en términos de criminalización, sino lo que implica tener una relación con una madre alcohólica o con un padre alcohólico, que la familia de la víctima la esté esperando para vengarse de ella, que no sé, que la propiedad la vendieron o la familia se quedó en la calle porque tenían que pagar el caso, que el abogado las abandonó y entonces las dejaron allí, ¿no? Es una serie de cosas. Allí, por ejemplo, ahorita, dentro del centro tenemos una clínica de litigio estratégico. Durante muchos años, esa clínica ha trabajado con mujeres adultas. Yo soy una reciente adquisición en el centro en donde estoy, el Centro de Estudios de Género, y ahorita, pues digamos que la movida es que esa clínica de litigio estratégico adoptara estos casos paradigmáticos de estas adolescentes, de manera que podamos seguir construyendo metodologías de atención y de aproximación a casos muy específicos. Por ejemplo, 3 casos, y los menciono de manera muy puntual. Un caso es una chica indígena de la región de la que hablaba Mónica, que llega a la Ciudad de México, entra a trabajar en una zona muy problemática de la Ciudad de México, en un tianguis, pero es como una zona de muchísima violencia urbana, de muchísima violencia de calle. Y ella acaba teniendo una relación sentimental con un hombre 20 años mayor que ella teniendo 14 años, y entonces empiezan a delinquir secuestrando gente, ¿no? Pero el chavo tiene 20 años mayor, más que ella, y ella cuando hace la declaración dice, no, todo fue mi idea, ¿no? O sea, yo orquesté todo, yo lo organicé todo, es toda mi responsabilidad. Ella es la sentencia más alta que se conoce en ese centro. Es una chica indígena. Ella aprendió a leer y escribir en el centro español, porque su lengua era otra. Este, y entonces, y la abogada le dictan la sentencia, tenía derecho a una apelación y dice, no, no apeles porque te va a ir peor. Pues ya no le puede ir peor, ¿no? Ya tiene. Entonces, ahí hay un caso. Otro caso es otra chica que también tiene una deuda pendiente con la familia de la víctima. Y ella, por ejemplo, dice, el momento que yo cruce la puerta, allí fue. Y entonces allí lo que yo estoy proponiendo es que intervengamos con procesos restaurativos, buscando a la familia de la víctima y empezando a hacer un proceso, o sea, de intervenir en esa mediación que no es obligada para el sistema, porque el sistema o haces restaurativo o haces penal como tal, ¿no? Este, pero en este caso, un proceso restaurativo le salvaría la vida a la chica, ¿no? O sea, no es nada más un tema de perdón, de no reincidencia, no, o sea, es un mecanismo para salvarle la vida a una chica. Pero claro, allí son implicaciones de mucho riesgo. Evidentemente, eso no lo puede hacer una persona, tiene que intervenir tiene que haber una metodología de acompañamiento que mida riesgo, seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, y un último caso que es alguien que su familia solamente la compone su madre y su hija, la hija de esta chica, y pues la madre tiene un problema tremendo de consumo, ¿no? Entonces, por un lado, el sistema le está diciendo a ella, tú puedes salir adelante, estudia, ten estas condiciones para mejorar tu vida. Pero en el momento que ella sale, la relación con la madre a veces es mucho más potente que la de una banda criminal, ¿no? Porque afectivamente estás arraigada a esa relación. Entonces, digamos que todo esto lo que lleva es cómo construir metodologías específicamente con los casos que nos permitan ir interviniendo y que el modelo socioeducativo no se quede solamente en estudiar la secundaria o la prepa y saca un certificado, ¿no? Bueno,
Bueno, con respecto a la pregunta sobre esto de la información y quiénes producen, cómo, para qué, creo que sí lo tenemos, es una pregunta que tenemos ahí central, solamente que una de las dificultades que hemos tenido, creo que replicamos el problema este de generamos tantos datos que no hemos terminado de aterrizar mucho del análisis, ¿no? Ya hemos ido a más de 12 municipios, entrevistado a más de un funcionario, o sea, más de un funcionario por cada municipio, entonces nos está, y bueno, y además la recolección de documentos, el análisis de documentos y todo está siendo complicado. Em, pero sí lo que estamos viendo todo el tiempo es que mencionan que el uso de generar un informe, sea lo que sea que se genere, que como menciono, generalmente los informes son tablas de frecuencia, ¿no? Con suerte hay un mapa de calor, pero que no se analiza y se observa como el comportamiento en la última semana. Y esto digamos, no se hace a largo plazo. Eh, entonces, generalmente lo que aparece todo el tiempo es que se utiliza para posicionarse, o sea, como una moneda para posicionarse el secretario de seguridad frente a la policía frente al secretario de seguridad, y en todo el tiempo, ¿no? Esta tensión y que se ve reflejada también en lo que está sucediendo siempre en la provincia de Buenos Aires, eso sí, hace mucho más de una década, que es, s- pues generalmente se habla de descentralización, pero es descentralización, centralización todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces se generan estas policías locales, se desarman, se generan, se desarman, se generan, se desarman. eh, y entonces ahí quienes producen, cómo, para qué, es central, ¿no? Entonces aparece que están las empresas, ¿no? Que ofrecen estos softwares y entonces vuelven dependientes a los funcionarios de esas empresas, y las empresas, entonces, según que, como mencionaba, ¿no? Que a mí me impresionó de según qué licencia contrates, es la información que te van a ir soltando sobre qué está sucediendo en tu municipio como secretario de seguridad. Entonces, lo que incluso sucedió en algún municipio, en varios, es que contratan el software porque casi que hay una imposición, y eso tendríamos que ver de dónde llega la imposición, y al mismo tiempo generan información por su cuenta. Entonces, manejan un Excel, manejan el software y ya están ahí como... entonces, están las empresas, está la policía, que ahora hay todo un proceso de intentar centralizarlo a lo que es la producción de información, con lo que es multiagencia, que por un lado hay una cuestión de sí, que como cada municipio tiene su propia forma de generar información, cada municipio le pone sus categorías a los incidentes y no se puede comparar lo que sucede en un municipio con el que sucede al lado. O sea, no hay forma. S- por un mismo incidente, incluso en el mismo municipio, un mismo incidente, se usan 5 categorías distintas. Y luego sucedió así porque pasó de que fuimos a un municipio, dijimos, bueno, concentran en una sola categoría estos 6 tipos de incidentes, porque están registrando lo mismo, pero con 6 categorías. Y bueno, eh, lo terminaron haciendo, pero al final dijeron no, porque esto nos va a dar que aumentó el delito. Y no, es que simplemente estás poniendo en la misma categoría lo que estás haciendo en distintas categorías, ¿no? Eh, entonces, ahí está la tensión con la policía que está ahora generando con lo que se llama multiagencia, ¿no? De tratar de que haya un mismo parámetro para toda la provincia, pero también es una resistencia de los municipios porque sí han invertido, sí han creado estos centros de monitoreo, sí han capacitado personal con lo que han podido. Y la policía le está también reclamando ahora, por ejemplo, la utilización de las cámaras y con mucha arbitrariedad lo que sucede en un municipio o en otro. Entonces, si te llevas bien con la policía, te doy o sea, dice, bueno, yo lo concentro y te doy el acceso o no, ¿no? Como esto que mencionaba del punto ciego, no es en todos los municipios, es en el municipio que claramente no se lleva bien con la policía, ¿no? Entonces,
no van a tener el acceso a las denuncias. Y entonces, si se le pregunta al secretario de Seguridad del municipio, no tienen ni idea de o sea, cómo vienen, digamos, las tendencias o los patrones en delitos, no tienen ni idea. Y después, lo que se ve también con los funcionarios es que depende, por eso mencionaba esto de qué perfil tiene, va a depender de cómo entiende la seguridad y qué considere datos, y ahí es interesante ver cómo algunos replican obviamente una mirada policialista y otros tienen un sentido más amplio de la... Nos pasó, por ejemplo, en el municipio ubicado en el área metropolitana al oeste, que tenía una idea de la seguridad que implicaba también ver otras cuestiones más sociales e incluso eh, tener una cuestión de, por ejemplo, llevar adelante la tendencia, no sé, en el reclamo de luminaria, de asfalto, y consideraban que eso era relevante y que les había dado mucho resultado con los vecinos para la cuestión de, al menos de percepción, eh, con respecto a la seguridad. Entonces, eh, sí está ahí pendiente de más bien de seguir aterrizándolo. Como digo, es como tenemos ahí el material, tenemos que sentarnos y empezar a escribir y empezar a hacer. Sí. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos a comer para... O sea que la presión es rápida. No, muy, muy agradecida, Victoria, por tus comentarios. Creo que estoy como en este ejercicio de terminar de construir la discusión del caso y creo que en esta revisión sobre esta lógica del Estado que por un lado se reduce y por el otro se vuelve mucho más castigador, me resonaba mucho el trabajo del crack que se hizo en Estados Unidos y donde se identificaba, ¿no? Como que vi ahí específicamente la identificación de las mujeres en todo esto de uso del crack y cómo se daba esta doble lógica de reducción y castigo. Y por eso como que tomo de ahí, ¿no? Pero agradezco mucho esta sugerencia porque me permite también justo hacer como este ejercicio de revisión. Incluso cuando escribía el documento para hacer el análisis, referenciaba también mucho a Nancy Shepherd Hood cuando hace el trabajo de la muerte sin llanto, porque es esta doble situación en la que cuando presento un poco esta discusión, se me plantea, bueno, pero también le estás quitando la responsabilidad a la familia frente a lo que hace, ¿no? Directamente. Y es como, ¿cómo no quitarlo, pero cómo no castigar las condiciones estructurales en donde está haciendo ese cuidado, ¿no? O donde no puede ejercer ese cuidado. Y eso es lo que me parece importante resaltar porque lo otro es justamente seguir reivindicando el discurso del Estado de que son las familias y que cuando uno abre esta discusión sobre las violencias y estas vinculaciones de las violencias, de nueva cuenta los funcionarios públicos siempre te quieren llevar al lugar de la familia. Y es sí, pero ¿en qué condiciones? ¿No? ¿En qué condiciones el Estado se ha reducido un montón y le está dando toda la privatización del cuidado a las familias y en las condiciones en que cada vez tienen que estar fuera de casa, no padres y madres, e incluso también la reflexión de madres que tal vez no quieren ser madres y que por otras circunstancias terminan siéndolo, ¿no? Que tiene que ver con las políticas de educación sexual, con las políticas sobre el aborto y muchas otras cosas, ¿no? Que no se han considerado y que hay que revisar también y que suena muy moralmente castigado que uno lo ponga a la discusión también, ¿no? De madres y que uno lo plantea como, bueno, puede ser también la presencia de madres que no lo quisieron hacer y que ahora pues también se sienten desbordadas justamente por algo que no habían deseado. Y eso también hay que pensarlo también en esta lógica del cuidado. Pero agradezco mucho esto. Y el otro tema sobre la espiritualidad, fíjate que porque esa es una imagen muy fuerte, ¿no? De un trabajo que los pastores no están y le dicen a una de las niñas, haz tú la oración de siempre. O sea, todos quedamos viéndonos porque estas dos niñas se toman de la mano, cierran los ojos y empiezan a orar muy fuerte. Y fue tan fuerte que todos los demás niños y yo que estaba en la sala se quedan mirando porque las niñas están diciendo, por favor, no, recupera a mi mamá para que podamos ser una familia de nuevo.
Entonces eso me llamó mucho la atención, fue muy impactante para todos los que estábamos ahí y era justamente reconocer cómo el Estado en esa reducción pues deja completamente a manos de qué, pues de Dios o de lo que sea, en lo que creas, que tú necesitas darte la fortaleza para esperar una salida a algo que el Estado debería ayudar, ¿no? A dar esa salida. Entonces, por eso cuando encuentro en el texto de Rosana Reguillo esto de la espiritualidad, dije, oh, no, esto es como que está resonando con lo que estoy encontrando, pero tienes razón, ¿no? Ahí como cómo se traduce esa espiritualidad, en este caso desde la lógica de lo religioso y desde el culto, ¿no? Específico en el que están asistiendo. Pero sí me parece que además tiene mucho sentido cuando son justamente las asociaciones religiosas las que están asumiendo la mayoría de la atención del consumo problemático en estas zonas, ¿no? Entonces creo que también eso tiene un elemento bien importante de reflexión acerca de cómo me reduzco, cómo le dejo a la sociedad civil, pero no a toda la sociedad civil, ¿no? Finalmente es a cierta sociedad civil que están asumiendo ese caso. Y un poco ahí, para esto que decía Claudia, de cómo, por ejemplo, tienen muchas ofertas los chicos, en el caso de Sonora, lo que vemos en Itama es que los que están en encierro, mucha de la oferta es esta religiosidad, ¿no? Estos centros religiosos que entran a hacer ese trabajo, por lo menos en el caso que nosotros tenemos, ¿no? Ajá. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas, todos, todes por estar, por permanecer. Gracias por las ponencias y lo que expusieron aquí. La verdad es que los temas son muy interesantes y dan muchísimo para la discusión. Podemos continuar la discusión durante la comida. Y bueno, nada más invitarles a estar a las 4:30, ¿verdad? En la conferencia magistral de la doctora María Victoria Pita, derroteros etnográficos sobre policías, violencias y activismos. Y bueno, cerramos con esto la mesa.